El análisis de riesgo involucra tres aspectos. El primer aspecto es que identifiquemos los riesgos. Antes de llegar a la identificación de riesgos, pues tenemos que conocer los peligros. Identificamos los peligros, identificamos los riesgos, identificamos la probabilidad de ocurrencia de los accidentes y de las enfermedades, que son básicamente los riesgos, y analizamos las consecuencias, es decir, qué tan severo es. Lo siguiente que tenemos que hacer es identificar cuántos diferentes tipos de análisis de riesgo tengo. De acuerdo a sus características, tenemos análisis de riesgo cuantitativos, semi-cuantitativos y cualitativos. Entonces, en el caso de los cualitativos, pues se van a ir más solamente por la identificación de los riesgos que puede pasar. Y en el caso de los semi-cuantitativos y cuantitativos, ya vamos a estar involucrándonos en conteos, en valores, darle una valorización a nuestro riesgo, a partir de considerar la severidad y la probabilidad. El análisis de riesgo cuantitativo, cualitativo, como ya lo mencionábamos, emplea formas o escalas descriptivas para que nosotros podamos describir la magnitud de las consecuencias, y su objetivo básicamente es identificar los riesgos, los efectos y las causas. Entonces no vamos a tener nosotros ninguna calificación, solamente vamos a decir puede pasar esto, vamos a describir aquello que pudiera pasar. Se emplean básicamente como una actividad de preselección para que nosotros podamos hacer un análisis de riesgo mucho más completo. Cuando el nivel de riesgo nosotros ya sabemos que es muy pequeño, entonces asumimos que el análisis de riesgo no justifica el que nosotros gastemos más tiempo para realizar un análisis de riesgo más completo, y cuando no tenemos datos numéricos suficientes. Eso es algo muy común en empresas nuevas, en giros nuevos, que comúnmente no existe tanta información, pues empleamos un método de tipo cualitativo. Los más comunes, la lista de verificación, que ya lo usamos, el HACCP, el WHAT-IF, el árbol de fallas, el diagrama de análisis de causa y efecto, que es el diagrama de Ishikawa, y el análisis de seguridad en el trabajo. El que está en rojo, que es la lista de verificación, nosotros ya la hemos empleado. A partir de esa lista de verificación encontramos posibles riesgos y trabajamos para hacer las correcciones. Los métodos semicualitativos, o semicuantitativos mejor dicho, van a emplear palabras para hacer una medición de las consecuencias. ¿Cuáles son esas palabras? Alto, medio, bajo, o vamos a tener descripciones más detalladas que las que vemos en las metodologías cualitativas. Estas clasificaciones nos van a permitir que nosotros pongamos atención en aquellos riesgos que se consideran más importantes, y de esta manera vamos a poder atenderlos. Y los métodos cuantitativos. Los métodos cuantitativos son aquellos que ya tienen o utilizan escalas para identificar los valores o evaluar los diferentes riesgos a través de un análisis de estadístico, de probabilidad, un análisis de consecuencia, o incluso pueden utilizar simulaciones computacionales. Los pasos más comunes para el análisis de riesgo son: vamos a preparar primero que nada el análisis. ¿En qué consiste? En la segunda parte es realizar el análisis, y la última parte es documentar los resultados. Ahorita vamos a ir desglosando en qué consiste cada uno de ellos. La primera parte, que es la preparación del análisis, pues es familiarizarnos con el proceso el que nosotros vamos a evaluar a través de generar diagramas de tuberías de instalaciones, conocer diagramas de flujo de proceso, identificar los datos de los peligros químicos a partir de hojas de seguridad. Necesitamos las hojas de datos del proceso para identificar a qué temperatura, a qué presión está trabajando nuestra maquinaria, nuestro equipo, nuestro proceso. Reportes de seguridad previos, es decir, vas con el encargado de seguridad o el médico de la empresa y preguntas cuáles son los accidentes o enfermedades más comunes, y eso te va a permitir trabajarlo de una manera más completa. Instrucciones de operación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque finalmente cuando tú vas a hacer tu recorrido, vas a hacer tu identificación de peligros y riesgos, tienes que identificar cómo realiza el trabajador sus actividades para ver si eso no le causa un riesgo mucho mayor. Documentos de procedimientos de seguridad, es decir, el equipo de datos acerca del equipo de protección personal, datos acerca de las condiciones ambientales en las cuales se trabaja y cómo se controlan estas. Y las siguientes ya realizamos el análisis, que básicamente es
ir directamente al lugar donde nosotros vamos a hacer donde se está llevando a cabo el proceso y comenzar a hacer el análisis. El análisis consiste básicamente en lo que llamaríamos como tal evaluación. Muchas ocasiones la evaluación implica que tengamos números, obviamente, pero el análisis lo vamos a hacer a partir de las evidencias que nosotros identifiquemos. Puede ser a partir de inspección visual, a partir de la documentación del proceso, de las desviaciones de la documentación del proceso, entrevistas con el personal. El personal es el que está más atento a las condiciones en las cuales se realiza el trabajo, entonces ellos te pueden dar posibles consecuencias y te va a facilitar tu análisis de riesgo. La percepción personal que tú tienes con respecto a las actividades también te va a ayudar acerca de realizar tu análisis de riesgo. Y por último, vas a documentar los resultados. En la documentación de los resultados vas a hacer un resumen de las deficiencias encontradas en los recorridos o en las juntas, porque también desde las juntas previas tú puedes identificar riesgos y esto conduce a una serie de alternativas para mejorar la seguridad. Entonces, en eso consiste el que nosotros etapas del análisis de riesgo. El análisis de riesgo que vamos a ver a continuación es el análisis de riesgo What If. El análisis What If lo vamos a traducir como ¿qué pasaría si? Es un análisis de riesgo de tipo cualitativo porque simplemente vamos a describir aquello que puede pasar. Consiste en un planteamiento de las desviaciones en el diseño, construcción, modificaciones u operación de una determinada instalación industrial. Se puede aplicar, ese es un detalle que tiene el What If, que es muy flexible y lo podemos aplicar prácticamente en cualquier etapa del proceso y en cualquier departamento de nuestro proceso. El detalle con el análisis de riesgo What If es que nosotros no necesitamos trabajar solos, sino necesitamos comenzar a trabajar con ayuda de nuestros demás compañeros, de los mismos operadores, para que de esta manera enriquecer nuestro análisis de riesgo. Considerar un trabajo en equipo para conocer más a detalle el procedimiento y de esta manera hacer un análisis de riesgo más completo. Y una vez que nosotros hacemos el análisis de riesgo What If, lo que vamos a generar es un listado con las desviaciones o riesgos y una vez que tenemos este listado vamos a hacer una propuesta de mejora para reducir o eliminar los riesgos. ¿Qué necesitamos para preparar el análisis de riesgo What If? Lo que platicamos: ingeniería básica, diagramas de teoría de instalaciones, descripciones del proceso, parámetros de operación, procedimientos de operación, entrevista al personal, etcétera, etcétera. Recorrido por instalaciones, preparar preguntas preliminares. Desde que tú estás en junta ya puedes empezar a hacer preguntas preliminares. Todas las tienes que iniciar con ¿qué pasaría si? La realización del análisis de riesgo pues tiene que ser acorde al alcance del estudio. ¿A qué se refiere esto? Pues que nosotros a lo mejor solamente vamos a hacerlo en un departamento, en un solo proceso y sobre ello solamente trabajaríamos. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos el análisis, el alcance del estudio, o a lo mejor solamente queremos identificar unos cuantos elementos y eso nos va a permitir que nosotros lo trabajemos. Tenemos que iniciar con una explicación básica de los procedimientos, tanto de seguridad y de los procedimientos. Y todas las cuestiones las vamos a iniciar con la pregunta de ¿qué pasaría si? O ¿qué pasa si? Entonces ahí tenemos un par de ejemplos. ¿Qué pasa si hay una fuga en el empaque de una bomba? ¿Qué pasa si se entrega un material que es equivocado? Entonces, en el caso de las preguntas tenemos que basarnos en las condiciones anormales de la operación, desviaciones en la operación, fallas de los componentes o variaciones en el proceso, aunque también podemos identificar fallas en el operador o variaciones en lo que hace el operador. Las preguntas están enfocadas y podemos trabajar con un secretario donde él identifique los peligros, nosotros los riesgos, los niveles de seguridad existentes y las posibles soluciones. Entonces, tenemos cuáles son la manera de proceder a atender el análisis de riesgo What If, es de inicio a fin del proceso, es decir, de la entrada de la alimentación de la materia prima hasta la salida del producto terminado. Podemos dividir la actividad en áreas relacionadas como seguridad industrial, riesgo de incendio, seguridad personal. Entonces nosotros podemos ir dividiendo cada una de las diferentes etapas de nuestro proceso para poder atender el análisis. Una vez que nosotros tenemos nuestro análisis o para llevar nuestra captura de nuestro análisis, tenemos que basarnos en un diagrama o una documentación como la que ustedes están viendo.
Entonces la documentación del resultado del what if es el sistema, sería la maquinaria, el equipo, el proceso donde nosotros estamos haciendo el estudio, la fecha que realizamos el estudio, la página 1 de cuántas, es decir, identificamos cuántas páginas tiene nuestro procedimiento. Entonces en la pregunta identificamos el peligro, en las consecuencias identificamos el riesgo, identificamos las medidas de control y damos las recomendaciones. El control es el control existente, si es que existe ya un control existente en el proceso, si no, pues nosotros iríamos a la parte de recomendaciones. Si no existe control en el proceso, pues lo dejamos en blanco y partimos directamente a las recomendaciones. Si existe alguna medida de control, identificamos cuál es esa medida de control y de todos modos aún así hay que identificar posibles recomendaciones. Los controles que pueden existir o las recomendaciones que nosotros vamos a tener, pues ya va a ser en base a esto que ya hemos visto. El control, medidas, los tipos de control, que es la medida de eliminación, la de sustitución, la de ingeniería, la de administración y del equipo de protección personal. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es identificar el peligro, identificar la consecuencia, si tiene control lo identificamos o si no hacemos una recomendación de medida de control. Y de esta manera ya tenemos nuestro análisis what if. ¿Qué limitaciones tiene el análisis de what if? Pues es un análisis muy poderoso si tenemos la experiencia necesaria para hacerlo y si nos podemos organizar en grupo. Y si no, pues simplemente es una aproximación a los riesgos que hay en el centro de trabajo y nos puede dejar a la mitad nuestro proceso. Entonces es necesario que cuando nosotros hagamos un análisis de riesgo what if, si así se requiere, podamos complementarlo con un análisis de riesgo más completo.